Dios es bueno. Bueno es Dios. ¿Lo tenemos? Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos lo creen? Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido, dígalo conmigo, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuánto le esperan? Luego ¿qué? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Le dije hasta el 28, ¿verdad? Léalo conmigo entonces. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y seguimos con dejad que el reino de Jesús se establezca en nuestras vidas, pero con un subtema: Cristo gobierna en el mundo espiritual. Para los que toman nota, Cristo gobierna en el mundo espiritual. Hemos estado hablando de este reino, hermanos, que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, y en todas las predicaciones le he estado diciendo que Cristo ya venció. Él ya está reinando, Él está sentado en su trono. Y nos hemos estado enfocando o basando en que Cristo debe gobernar en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Esas actitudes que debe de tener el cristiano, ese adaptamiento al nuevo reino, porque venimos de un reino donde éramos esclavos al pecado, ¿verdad? Entonces, un poquito de retorno, hermano, que no me escucho. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros vayamos sometiendo o rindiendo nuestra voluntad a Él, para que sea Él gobernando cada día en nuestras vidas y que nosotros podamos seguir los pasos de Jesús. ¿Cuántos están siguiendo los pasos de Jesús? O espera que Jesús venga y vaya adelante. El domingo pasado le ponía un ejemplo, ¿verdad? Y se recuerda que poníamos de ejemplo a Eliseo, que siguió los pasos ¿de quién? De Elías. De Eliseo, desde el momento en que Elías le tira el manto, no se despega de él, sigue con él y llega hasta el momento en que Elías le es quitado. Entonces es importante que nosotros le decía hermanos, que sigamos los pasos de Jesús. ¿Dónde vamos a encontrar los pasos de Jesús? En la palabra del Señor. Nos debemos interesar por leer la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios y por seguir sus recomendaciones, seguir sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos a Él?
Yo creo que todos nosotros estamos conscientes, mis hermanos, que tarde o temprano nos vamos de esta tierra. ¿Sí? El problema es saber a dónde vamos a ir. ¿Usted está seguro de eso? No, porque cuando uno está seguro, hermano, uno vive el evangelio por siempre, no por estaciones. O sea, acá no es, hermano, que vamos por estaciones. Acá en Italia se pueden ver las 4 estaciones del tiempo. En mi país solo 2 se ven. Pero no es por estaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, hermanos, parece que tomamos una pauta y dejamos la iglesia. Pero el que quiere estar con Cristo, el que anhela estar con Cristo, vive el evangelio diariamente, vive el evangelio aún en las dificultades, más le busca al Señor. No se siente abandonado del Señor, sino que se siente en la dificultad aún más cerca de Jesús. Ese es el reino que Jesucristo dijo que se había acercado a nosotros, hermano. O sea, las tribulaciones, la angustia, los problemas del mundo no pasarán hasta que nosotros seamos levantados o hasta que muramos y un día Él regrese por nosotros y estemos en su reino. Entonces dice que allá habrá paz, pero que acá dijo que Él no había traído paz. ¿O sí? Acá, hermano, tenemos que apretarnos, tenemos que incomodarnos en este mundo, porque el mundo no nos quiere, nos aborrece, no nos acepta, hermano. Es como querer mezclar el agua con el aceite, ¿no? ¿Ya lo ha visto? ¿Ya lo ha hecho? Eso es difícil, hermano. Si cuando usted lo mueve y lo mueve y lo mueve, logra hacer esa mezcla. Por ejemplo, en los autos, cuando se mezcla el aceite con el agua, porque los autos llevan aceite y llevan agua. Pero cuando hay una fuga, sea de agua, sea de aceite, eso se mezcla, a través del calor se mezcla y se vuelve una crema. Espero usted no sea una crema. Sí, porque no puede. Hay cristianos que se mezcla mucho con el mundo, hermano, y después no se identifica si era agua o era aceite. ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermano? Entonces se necesita una fidelidad al reino del Señor. Se necesita que nosotros permanezcamos ahí, mis hermanos, porque de un momento a otro se desenvolverá este asunto. De un momento a otro sonará la trompeta. Porque son planes de Dios, mis hermanos. Son planes que están establecidos, están programados por Dios. Es solo cuestión de tiempo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo misericordioso. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo que Dios nos está brindando para que nosotros arreglemos nuestras vidas, que nos pongamos a cuentas con Él. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos alcancemos su benevolencia, que todos alcancemos la salvación. No es que Dios tarda su venida. Él quiere, mis hermanos, que cada uno esté rendido a sus pies. Y estoy hablando con una iglesia viva, creo. Estoy hablando con una iglesia que le cree al Señor y que sabe que Él volverá. Él no es que no ha vencido, como lo dicen estos versículos. Él ya venció. Él ya venció, hermano. Lo que Él está esperando es que la iglesia, la mayor parte de los que se congregan, arreglen sus vidas con el Señor. Todos nosotros. Él no quisiera, si Él en este momento sonara la trompeta y fuéramos levantados, Él no quisiera, ni yo tampoco, y yo sé que usted tampoco quisiera que alguien de los que estamos presentes se quedara, ¿o sí?
No, espero que no esté amargado con alguien. Espero que no esté resentido con alguien, porque cuando nosotros nos resentimos, estamos molestos con alguien, quisiéramos que el Señor lo castigara y que le hiciera todos los daños posibles. Pero eso es de un corazón, hermano, de lo que hemos estado viendo en las predicaciones pasadas, que no lo vamos a tocar, de un corazón que no está rendido todavía al Señor. Pero cuando el cristiano se rinde al Señor, no ve con ojos de odio, de rencor a su hermano, lo ve con ojos de amor. Intercede y clama por aquella persona cuando ve sus errores, cuando ve sus defectos. Pero un día el Señor regresará. Le dije, Cristo gobierna en un mundo espiritual. Pelearán contra el Cordero y el Cordero, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo no sé a qué lado quiere estar usted. ¿A qué lado quiere estar usted? ¿Al lado del que vencerá? ¿O quiere encontrarse al otro lado queriendo vencer al que nunca ha perdido ni una batalla? Al que siempre ha ganado. Venció la muerte, venció, mis hermanos. Aleluya, Él está sentado, Él ya venció. Yo no quiero estar al otro lado, yo quiero estar con Él. Aunque yo quizás no voy a pelear, ¿no? Pero yo voy a estar detrás de Él, ¿eh? Porque Él va con su espada, derribando principados y potestades. Cuando dice que regrese, hermanos, con su iglesia para gobernar y ponga sus pies, la tierra va a temblar, así como tembló el monte Sinaí, que descendió la presencia del Señor. Pero ahí descenderá, hermanos, con poder y gloria. Imagínense qué precioso nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que Pablo está diciendo acá a los corintios? Hoy vamos a hablar, mis hermanos, vamos a tratar de meternos en este mundo espiritual, o en lo que va a ser la conquista, o lo que ya es conquista de nuestro Señor, porque Él ya conquistó. Y vamos a hablar de la resurrección, que es uno de los puntos principales del capítulo 15, donde el apóstol Pablo quiere dejar claro que nosotros vamos a resucitar, vamos a levantarnos. Entonces, ¿cómo es esto, mis hermanos? Que la Biblia habla de resucitar. Vamos a resucitar todos, buenos y malos. Eso dice la Biblia, hermanos. No es que vamos a resucitar solo los hijos de Dios, vamos a resucitar todos. Pero en el pasaje que hemos leído habla, mis hermanos, que en nuestro debido tiempo, o a su debido tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo queremos resucitar nosotros? ¿Sí? ¿En qué tiempo usted quiere que la gracia le alcance hasta irse con Él? Porque ya la gracia nos alcanzó. Bueno, la gracia del Señor nosotros la podemos ver, la gracia de Dios la podemos ver desde Génesis. ¿Se recuerda? El domingo pasado vimos Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿De qué hablaba ahí? ¿Ya se le olvidó? ¿De qué hablaba, hermanos? Cuando el hombre desobedece y Dios desciende para hablar con el hombre y los encuentra ¿cómo? Desnudos. ¿Y qué pasó ahí? Los
¿No es gracia eso, hermano? ¿No es gracia la que Dios derramó sobre ellos para cubrir sus vergüenzas? ¿No es gracia la que Dios ha derramado en nosotros, que nos ha vestido con un manto de justicia? Porque igual nosotros estábamos, hermanos, desnudos, haciendo cosas vergonzosas, dice el apóstol Pablo. Pero la gracia de Dios, hermanos, nos alcanzó y hoy nosotros hemos sido justificados. Eso es, hermano, lo que nos permite acercarnos al Padre. Y de eso vamos a estar viendo. Porque es importante, mis hermanos, que nosotros no nos olvidemos de estos principios que el Señor nos ha dejado, y que siempre recordemos que todo lo que nosotros podemos alcanzar en esta vida y lo que podemos alcanzar para la vida eterna es gracias a la gracia de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Romanos 5, 12 y 12 al revés. 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿sí? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, ¿cuándo inicia la ley, hermanos? ¿Cuándo? Cuando la ley fue dada en el monte Sinaí. Ahí fue dada la ley. Pero dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién era? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino, o sea, ¿cuál fue el pecado de Adán? Desobedecer una orden. Pero el mundo hoy, mis hermanos, no está solo en desobediencia. Hoy el mundo está pervertido y tiene una mente reprobada por el Señor. No solo es un pecado, sino hay una transgresión tras transgresión, concupiscencia más concupiscencia. O sea, el ser humano perdió toda sensibilidad a las cosas santas y sagradas de Dios. Entonces dice el escritor de Romanos, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificarnos. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la
justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. ¿Dónde nos encontramos, iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? En los justificados por uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué hace la ley entonces? Descubre nuestra maldad. Es como cuando usted ha cometido un delito, ¿verdad? Y usted tiene que ser condenado, pero no lo van a condenar si no le leen el artículo, la ley que establece su condenación. A los que han matado, ¿qué les dan? Pena de muerte o ergástulo, como le llaman acá. Esa está establecida para el que mata. Para el que viola habrá otra ley, para el que roba habrá otra condenación, habrán artículos. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ya no es solo por la desobediencia, sino que la ley nos rige para que nosotros descubramos lo mal que estamos delante de Dios. ¿Cuáles son las faltas que estamos cometiendo? Y esas las estuvimos viendo en las predicaciones pasadas. Mas cuando el pecado abundó mira qué bueno es nuestro Dios, hermano. Porque a pesar de que puede haber una cantidad de pecados o transgresiones, la gracia de Jesucristo abunda aún más para con nosotros. Pero eso no nos hace hacedores de pecados. No por eso usted vaya con libre confianza a cometer el pecado, no. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, ¿qué? Reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces el apóstol Pablo a los romanos, mis hermanos, les está hablando les está dando una enseñanza, una instrucción de cómo es que el ser humano puede llegar a transgredir tantas cosas que el Señor nos hace ver a través de la palabra de Dios. Es importante, mis hermanos, que nosotros vayamos razonando o vayamos meditando en esto, porque no vaya a ser que nos encontremos en una naturaleza adámica todavía y no en una naturaleza de Cristo, el que ganó, el que venció y que nos ha dado su justicia. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo se considera usted? ¿Todavía está llevando algunas cosas que la ley o la palabra de Dios nos advierte que no debemos de estarlas haciendo? Porque si la gracia de Jesús es que sobreabunda en nosotros, no nos hace actos para llevar una vida desagradable delante de Dios, sino que la gracia de Dios y la ley nos advierten para que vayamos cambiando nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar muchas partes de nuestra vida para que la gracia de Jesús sobreabunde sobre nosotros. Entonces, estamos hablando, mis hermanos, de esta gracia que Cristo nos ha dado, que si usted quiere
volver a vivir como el primer Adán. Hablo del primer Adán antes de que pecase. Aquel Adán que tenía relación con Dios. Jesús nos da esa oportunidad en Él de que volvamos a esa naturaleza, de que volvamos, mi hermano, a tener esa íntima relación con Dios. Y Él cubre el pecado del cual nosotros nacemos y en el cual todos éramos pecadores, decía los primeros versículos que leímos. Pero Jesús nos ha justificado. Él nos ha lavado. Ahora, el problema es, mis hermanos, somos nosotros si queremos o no queremos, porque el libre albedrío lo da el Señor. Así es que es importante, mis hermanos, ver nuestra posición, si estamos en un Adán muerto o en un Cristo resucitado. Un Adán que ya murió, que ya no reacciona. Porque yo a veces veo unas reacciones entre nosotros, reacciones bien carnales, hermano. Déjeme decírselo, pero a veces los veo que no hay una reacción de hermandad en nosotros. Mire, la gracia del Señor Jesucristo es tan grande, maravillosa, que nosotros no éramos dignos. Inmerecedores éramos de esa gracia. Y Él pudo bajar de los cielos y clasificar a las personas que podían ser dignas de poder recibir por un comportamiento entre los seres humanos, comportamiento, porque déjeme decirle que allá afuera hay personas que tienen un comportamiento muy sano, sin conocer la gracia del Señor, pero viven muy sanos. Pero a veces nosotros como cristianos, mis hermanos, aún conociendo la gracia y que Dios ha derramado su amor entre nosotros, nos comportamos peor que ellos. Peor que ellos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? La gracia del Señor, mis hermanos, que fue derramada en nuestras vidas, no importando, dice que lo más vil escogió el Señor. O sea, inmerecedores propio de su gracia. Y Él nos ha cubierto. ¿Sabe qué significa cubrir? Que Jesús bien pudo acusarnos delante de Dios y decir, mira, este se merece tal castigo, este se merece tal castigo, pero Él nos ha cubierto y nos ha lavado con su sangre. ¿Y cómo es posible que a veces nosotros, mis hermanos, hablo entre nosotros, lealtad entre nosotros? Hablo ese amor que debe de haber entre nosotros. Nosotros, en vez de sacar a alguien del lodo cenagoso, lo hundimos más. Lo acusamos de pecado, lo acusamos de faltas que cometió, lo acusamos de tantas cosas. No funciona el evangelio así. ¿Dónde está el amor que Cristo ha derramado en nuestras vidas? Ayude a su hermano, ayude a su hermana. Puede tener 1000 defectos, pero tiene la sangre de Jesucristo sobre su vida. No podemos ser, hermano, antes de acusarnos unos con otros, que el amor de Jesucristo esté sobre nuestras vidas y nos ayudemos unos con otros. Unos con otros, mis hermanos. Eso es que ya el Adán muerto, el Adán está muerto en nosotros. El primer Adán, ese Adán que pecó, ya está muerto en nosotros, ya no reacciona. Y Cristo está vivo en nosotros.
que su amor y todas sus características se pueden ver en nosotros. Nosotros podemos reflejarnos en la ley. Por eso leímos esos versículos. Podemos reflejarnos en la ley y ver quiénes somos, hermano. Vamos, por eso le dije yo, ¿estamos siguiendo los pasos de Jesús? Porque en la palabra de Dios, ahí vamos a ver los pasos de Jesús, y la ley me hace conocedor si estoy haciendo o no el bien. Qué bueno, mis hermanos, que cada vez que nosotros, o cada día que nosotros vamos a la palabra de Dios, yo puedo encontrarme que hice algo bueno ese día. Pero qué malo es cuando, o qué desagradable es cuando yo pude haber ayudado a alguien y yo pude haberle sido leal a mi hermano, leal a mi esposa, leal a mis hijos, leal a mi jefe, leal a mis pastores, leal a mi líder, leal a mi compañero. Y no lo fui. Qué terrible. Qué terrible. Si hay una cosa, mis hermanos, de lo que el pastor nos predica, esa lealtad dentro del ejército. Yo pagué castigos, hermano, por mis compañeros. Y nunca levanté mi voz para decir, fue fulano, y sabiendo. Y ya después yo iba y le decía, por tu culpa. Pero la lealtad, hermanos, la lealtad nos hace falta a veces hacia nuestro Señor Jesucristo, hasta hacia nuestro Dios, hacia nuestros pastores, nuestros líderes, a nuestro compañero. Así es que es importante, mis hermanos, que nosotros vayamos muriendo a querer que ese hombre viejo salga afuera. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, mis hermanos, la justicia de Dios nos va a alcanzar, y nuestras obras van a hablar por nosotros. ¿Qué hicimos y qué no hicimos? Así es que es importante dónde estamos, ¿sí? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Vuelvo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha alcanzado. La salvación era inalcanzable para cualquier hombre acá en la tierra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gracia del Señor nos alcanzó. El hombre debe de pararse firme y darse cuenta dónde está. ¿Usted se considera apto para el arrebatamiento? Gracias por los amenes. Pero no debe de haber duda en nosotros. No debe de haber duda, hermanos. Porque no es por mis obras. Es la justicia de Dios. La gracia de Dios. El haberle aceptado como mi único y verdadero Salvador. Eso es, mis hermanos. Entonces yo debo de saber dónde estoy y a dónde voy. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? El hombre sin Dios. ¿Qué hace el hombre sin Dios? Pongámoslo más fácil. ¿Qué hace el hombre sin Dios? Busca sus intereses. Busca llevar una vida que pueda darse los lujos que quiera. Piensa en bienestares personales como bienestares
terrenales, que vean que tiene, que se viste bien. Le decía el domingo, ahí van con su cartera las mujeres. Porque alimentamos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Pero el hombre de Dios va y no se examina al espejo, se examina en la palabra de Dios. Y yo cada vez que me examino en la palabra de Dios, me encuentro falto. No sé usted si alcanzó la perfección. Pero yo cada vez que voy a la palabra de Dios, hay algo que tengo que cambiar. Encuentro algo que me dice, te falta. Y entonces vamos trabajando en eso. Y para eso Cristo apareció, mis hermanos, para darnos victoria en las áreas que nosotros no alcanzamos. Entonces estamos hablando de ese hombre, mis hermanos, que tiene que ir mejorando. Estamos en el capítulo 15, ¿sí? Ok. Para que tengamos claras las ideas, mis hermanos, ¿qué nos espera en una eternidad o en un reino eterno? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13-16. Porque Cristo resucitó y se apareció a muchos, mis hermanos, para quitar las dudas que habían con respecto a la resurrección. Pero estos hombres que les llama la palabra de Dios, o este capítulo de Hebreo les llama los héroes de la fe. Ay, hermanos, esto a mí me frulaba en la cabeza, como se dice, ¿no? Porque dice, conforme a la fe, murieron todos estos, ¿sin qué? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y esto me venía, le digo, me frulaba, porque esto me viene cuando nosotros vamos a ver a una persona en un estado terminal. ¿Cuánta fe hay en una persona terminal? Hermanos, que ellos te transmiten confianza. Y estos es por eso la Biblia llama a estos hombres héroes de la fe, porque en ningún momento hubo duda, sino que dice esto sin haber recibido lo prometido, porque llegó el momento en que tenían que partir. Y esto lo vemos también en Daniel, hermanos, cuando el libro de Daniel, cuando aquellos hombres tenían que ir al lago de fuego. Y dijeron, bueno, nosotros vamos. Al Dios que nosotros servimos, a Él le plazará si salvarnos o no. Pero igualmente, no vamos a retroceder. Y entonces, mire, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué? Esta debe de ser la mirada nuestra. Este debe de ser nuestro objetivo, que nosotros no somos de acá. Nosotros no somos de ese hombre adámico, hermanos, terrenal. Nosotros somos de Jesucristo. Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es fe, hermanos. 14.
Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan. ¿Usted está buscando esa patria todavía? Gloria al Señor. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es, en esto nos parecemos, ¿verdad? Uy, hermanos, gracias por ese aliento que me dan, que están entendiendo. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, como de nosotros, ¿verdad? Ay, por ahí vamos ya. Porque les ha preparado. Sí, no importa si serán 40 metros cuadrados, hermano, pero es celestial. Porque acá hay quienes que quieren 100 metros, un trilocal, un cuadrilocal, buscan 40 metros cuadrados, pero celestial, hermano. Gloria al Señor. Estas expectativas, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ello. Estas expectativas debemos tener nosotros. Eso es lo que tenemos que visualizar, mis hermanos. Estos hombres tenían visión espiritual, no una visión terrenal, no una visión de tener una casa, un carro, una cosa terrenal acá. No, hermanos, ellos tenían expectativas de alcanzar algo superior. Y por eso, mis hermanos, que nosotros debemos de estar conscientes que acá nosotros somos también peregrinos. Y aunque si vamos a morir, aunque si vamos a dormir, como lo dice el apóstol Pablo, la fe puesta en Jesús, nosotros no seremos avergonzados, porque resucitaremos un día para estar con Él. Para estar con Él, iglesia. Esto es lo que Pablo quiere decir. Y volvemos a Corintios. Volvemos a Corintios y vamos a leer del versículo 14. Porque le vuelvo y le repito, el problema de los corintios era la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y hoy yo le estoy hablando de la resurrección. Es un tema doctrinal. Vana es también. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en que Cristo resucitó, que Él venció, que Él subió y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, si nosotros predicamos a un Cristo que no ha resucitado, hermano, dice el 15, y somos hallados falsos testigos. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos sectas, ¿verdad? Cuando estudiamos religiones, ¿qué hacemos? Vamos y leemos sus libros o sus contextos en lo que ellos creen y en los que ellos se aferran, y luego los pasamos a través de la palabra de Dios y los encontramos falsos. Entonces, si nosotros estamos predicando de la resucitación de los muertos, resurrección de los muertos, y si esto no se dio, entonces los testigos de Jehová nos van a acusar a nosotros de ser testigos falsos. Entonces los mormones nos van a acusar a nosotros de que somos falsos. Y todas las religiones van a decir que nosotros somos falsos. Pero nosotros
tenemos la verdad. Y Pablo, es lo que Pablo va a aclarar. Y somos hallados, dice, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe aún estáis. Porque ¿dónde está nuestra victoria? En la resurrección de Jesús. Dice, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y eso es lo que vamos a ir a ver ahorita, hermano. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Pobrecitos los cristianos, cómo están engañados, necesitan, que hay que tener lástima por ellos. Son ignorantes, dijeron. Mas nosotros no somos ignorantes. Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué dice? Vean lo que dice. ¿Estamos? 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo. ¿Por qué lo dice Pablo? El versículo 3. Versículo 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme. Ahí los lleva al Antiguo Testamento. Todo lo que se predijo de Jesús, que debía de venir y morir, nacer de una mujer virgen, crecer y morir para sacarnos de la posición antigua que teníamos, que estábamos separados de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme. ¿Cuándo fue escrito en las escrituras eso? Usted se va a los profetas 400, 500, 600, 700 años de que Él viniera a la tierra. Se profetizó que Él vendría y cómo tenía que nacer y cómo tenía que morir y cómo sería levantado. Entonces dice, y que apareció ¿a quién? A Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales entonces dice Pablo, ¿ustedes tienen dudas de la resurrección? Vayan a buscar esos 500 que todavía están vivos, y ellos les van a confirmar que Jesucristo sí resucitó. Sí resucitó. Entonces dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, yo también, dice Pablo, soy testigo. Soy testigo de que Jesús resucitó. Y si Él resucitó, entonces no es vana nuestra fe. Tiene un asentamiento válido, hermanos. Entonces, por eso le hice ver Hebreos. Porque los héroes de la fe
Hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros tenemos un gran privilegio porque nosotros tenemos la historia. Nosotros hemos nacido después de su venida, de su resurrección, de todo lo que Él hizo en la tierra, que es verídico, ha sido comprobado, mis hermanos, por la historia, y eso nos da aún más confianza. Pero esos héroes de la fe estaban todavía en la espera de los acontecimientos, pero se aferraron, pero le creyeron a Dios. Ese es el Dios de Abraham, ese es el Dios de Jacob, al que ellos le creían. Y así como en Jacob, así como en Isaac, así como en Abraham habían visto que Dios no es hombre para que mienta, ellos confiaron y pusieron todas a la certeza en Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Así que ¿en qué tiempo vamos, mis hermanos? Vamos avanzando. ¿En qué tiempo vamos a resucitar? Según el versículo 23, volvamos al versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, en su debido tiempo. Y esto es importante, mis hermanos, porque va a marcar nuestra eternidad, va a marcar dónde vamos a vivir, dónde vamos a estar, con quién vamos a estar. Mira lo que dice Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo, no de los que andan durmiendo en la calle, no está hablando de ellos. Duermen, acá tiene que ver con los que mueren. Duermen es un sinónimo según el figurativo de lo que es la muerte. Entonces, y muchos de los que duermen en el polvo, porque esta carnita, hermanos, es una lástima que toda esta belleza tenga que llegar a esa putrefacción, a esa materia. Pero tiene que llegar, hermanos. Vea cómo termina la belleza del ser humano. ¿Para qué cuidarnos, no? A la fin. Es feo cuando ¿ha visto un cuerpo en descomposición? Mire cómo yo me sorprendo cómo Dios es increíble, hermanos. Una palabra que usa mucho nuestra hermana Silvia. Increíble. Pero Él es la vida. Sin Él no hay vida. Y cuando Él quita el aliento, no hablo solo de los hombres, hablo en general, cuando Él quita el aliento, el soplo de vida, eso se descompone en el lapso de 3 días. Más si está en una zona de calor. Eso es más rápido para descomponerse. Entonces Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán. Mi cabeza no da, hermano.
Porque una cosa es lo que le sucedió a Lázaro o a todos los que Jesús resucitó durante su ministerio, o de hombres que resucitaron a personas durante sus ministerios. Pero cuando nosotros vemos en Apocalipsis, hermano, donde dice que el mar entregará sus muertos, del polvo, tenían un poco de razón los corintios, ¿verdad? Los corintios o los griegos, que lo vamos a estar viendo creo que en la tarde, que ya no fue el tiempo, hermanos, tenían problemas, sí. Tenían problemas con esto de que el cuerpo tenía que resucitar. Porque lo que Daniel está diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Usted sabe cuántos millones de personas han muerto desde Adán hasta acá? ¿Sabe cuántos millones habemos hoy presentes? ¿Cuántos faltan hasta la venida o Jesús vuelva con su iglesia a reinar los 1000 años a la tierra? No sé cuántos habrán enterrados acá de donde estamos, pero de donde estén, de ahí el poder de Dios los levantará. Aquellos que los creman, hermano, aquellos que se los comió el león, de donde estés. Ahora dice, unos, por eso le dije, esto marca la diferencia, hermanos, dónde estamos y para dónde vamos, de quién somos. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Algunos van a desear volver al polvo mejor. Pero ya no se puede, hermanos, porque todos tenemos que rendir cuentas. Si Daniel lo está generalizando, mis hermanos, en una resurrección de toda la humanidad, de todos los tiempos, pero muchos se preguntarán, ¿qué hicimos equivocado? ¿Dónde estuvo nuestro error que cambió nuestro destino? Porque ni antes ni después de Jesús hay justificaciones. Póngase de pie. No hay justificaciones porque yo nací antes que Jesús viniera. No, tenemos los héroes de la fe. Tenemos hombres que le creyeron a Dios. Después de Jesús, ni se diga, hermanos, ni se mencione que va a haber una justificación, pero es que yo no lo supe. El apóstol Pablo a los romanos en sus primeros 2 capítulos habla de que Él se ha revelado a la humanidad en sus mismas conciencias, a través de su naturaleza creada. Estaba orando allí y yo le decía, Señor, cuán bueno eres tú. Cuán bueno eres, Señor, porque a mí no se me va de la mente, hermanos. No es una cuestión mental. Dejémonos de estos mentalistas. No. En mi espíritu hay
hay un recuerdo, hermanos, indescriptible. Antes de que yo tuviera conocimiento de que era un ser humano. Me recuerdo haber salido de una inmensidad, de una profundidad, hermano. De una profundidad. Y casi siempre esto me viene cuando me pongo a meditar en lo grande que es Dios. Que yo no me veo en cuerpo, hermanos. Me veo solo en el pensamiento de que yo me voy alejando de esa claridad, de esa inmensidad. Y después me encuentro en una persona razonable acá en la tierra. Y digo, Señor, un día regresaré por ese mismo lugar a tu presencia. Un día volveré. Y yo le digo, Señor, yo no quiero equivocarme en mi camino. Yo no quiero cometer pasos falsos. Quiero un día volver de donde vine. Y sé que vine de su presencia, porque Él es la vida. Él nos ha dado el aliento de vida, hermano, y Él nos ha mandado a la tierra con un propósito. No nos perdamos en esta peregrinación, iglesia. No nos perdamos. Tenemos palabra escrita, palabra revelada por Dios para que nosotros sigamos ese manual. Uy, hermano, cuántas cosas pueden ser de tropiezo en nuestro camino. La iglesia es llamada el cuerpo de Jesucristo. No nos desmembremos unos con otros. Permanezcamos unidos. Permanezcamos unidos. Unidos en amor fraternal. Porque un día vamos a resucitar y estaremos delante de Él. No se pierda la segunda parte en la tarde, porque va conectada esta con la de la tarde. Cierre sus ojos. Gracias, Jesús.